Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios, porque para siempre es tu misericordia, mi Señor. En este día rompe cadenas, ligaduras, ataduras, fuerzas de maldad que quieran impedir que hagamos tu voluntad. Que creamos a tu palabra, Señor. Rompe, rompe, rompe lo que se oponga. Derriba murallas, Señor. Derriba fortaleza. Derriba lo contrario que no nos quiera dejar avanzar en el nombre de Jesús. Que avancemos con tu fuerza, con tu guía, Señor, con tu empuje, Padre, a la meta trazada, Dios mío. En este día bendícenos con esta palabra. Sánanos, salva, libera nuestras vidas de toda opresión, de toda maldad, mi Señor. Y permítenos vivir una vida, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, amén. Somos la Iglesia de Restauración de Vida y estamos en este día para glorificar nuevamente a nuestro Dios. Y el tema de hoy es el inicio de la desgracia para el rey Saúl y su familia. Vamos a leer en 1 Samuel 15, de 15 del 10, 15, 1 Samuel 18, perdón. Y del 6 al 9 dice así. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Ya? Esta es una enseñanza muy importante en la cual vamos a ver, amados hermanos, cuál es el principio de la caída de un ministerio, de una familia, de una vida. Pero ¿quién era el rey Saúl, hermano? ¿Y desde cuándo comenzó a gobernar? A gobernar Israel. Dice, comenzó a gobernar alrededor del siglo XI antes de Cristo, siendo el primer rey de Israel y unificando las tribus bajo un solo gobierno, aproximadamente por el año 1020 antes de Cristo. ¿Y cuál era, amados hermanos, la característica de este gobierno de este hombre? Dice, unificación. Es considerado el primer rey que unió todas las tribus de Israel. O sea, quiere decir, amados hermanos, que cuando vieron el Espíritu de Dios descendía sobre reyes, sacerdotes y profetas en ese tiempo. No es como ahora, ya está, el Espíritu no necesita descender, solo necesitamos ser llenos, hermanos. Pero ahí descendía, amados hermanos, cuando Dios quería algo con ellos, le daba esa unción, venía esa unción y se iba de ellos. ¿Sí me entiende? Venía y se iba. Así como en Sansón, cuando Sansón se tenía que enfrentar a los enemigos, ¿qué hacía, amado hermano? El Espíritu de Dios descendía y luego se iba. Y en esa unción él podía acabar con sus enemigos. Entonces, amados hermanos, las tribus estaban en desorden, las tribus estaban, cada cual hacía lo que le daba la gana, según vemos en el libro de Jueces. Pero cuando vieron que en Saúl había descendido el Espíritu Santo, amados hermanos, todas las tribus se unieron a una para luchar por Israel, porque estaban siendo atacados y destruidos y querían quitarle todas las tierras a los filisteos. Eran los principales enemigos de ese tiempo, amados hermanos, en estos tiempos. Y también, amados hermanos, ¿qué pasó en el ministerio de este gobierno? La unción. Fue ungido rey por el profeta Samuel, marcando el inicio de la monarquía que es de un monarca, de un gobierno. Y el contexto, amados hermanos, su reinado comenzó después que el pueblo de Israel solicitara un rey centralizado, similar a la de las naciones vecinas. Mi hermano, en este gobierno de este hombre, amados hermanos, nació un hito en el cual este pueblo, amados hermanos, empezó, como dicen, con el pie izquierdo. El pueblo, en vez de pedir un rey, porque eso no era ningún pecado pedir un rey, el pecado fue que ellos pidieron un rey conforme a que sea parecido a los corruptos, a los fornicarios, a los adúlteros, a los ladrones, a los que hacían perversidades con el pueblo. Ese fue el pecado de Israel, que lo pedían de esa forma y no era la forma. Eso le desagradó en grande manera
Y Dios les hizo ver lo que ese rey al cual él, el patrón al cual él habían pedido, les iba a hacer. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. ¿Cuándo comenzó la caída de este rey, hermano? Mire, hermano, a veces los ministerios, los hogares se destruyen por un rumor, por un pequeño rumor que pasa de un lugar a otro, hermano. O a veces por los celos ministeriales, los celos carnales y los celos en diferentes áreas. También por una pequeña frase. Lo influenciaría un espíritu malo también a este hombre, amados hermanos. Mira, hermanos, dice, son famosas las tradiciones antiguas de mujeres que cantaran y danzaran para celebrar las victorias militares. La frase Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000 no necesariamente estaban, dice, comparando las hazañas del rey con las de David y exaltando a este por sobre Saúl. Las mujeres pretendían alabar a Saúl. Al elogiar a David, el rey había realizado un excelente nombramiento al elegirlo como su comandante. Bien, mire, era una costumbre que las mujeres danzaran y cantaran cuando había habido una derrota de los enemigos y había habido se estaba festejando una grande victoria, amados hermanos. Pero aquí malinterpretó este hombre, hermanos. Por eso nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Nosotros tenemos que tener una mentalidad renovada cada día, hermanos, porque por un mal entendimiento de las cosas podemos fracasar. Aquí David malinterpretó y desde ese minuto, hermanos, el enemigo empezó a hacer este nido en su cabeza y él empezó a darle cabida a esos pensamientos, amado hermano. Y ahí entendió lo que el profeta, ahí se le vino o malinterpretó lo que Samuel había dicho, que él ya no sería el rey de Israel, sino que Dios se había provisto hombre. Rápidamente ahí entendió de que David era el próximo rey porque él era un hombre prudente, hermano. No era como nosotros, fuéramos como David, fuéramos prudentes. Así es, le tenemos que pedir a Dios esa prudencia, que nos falta mucho. Y amados hermanos, él era prudente y todo lo que él hacía, Dios lo prospera, Dios lo bendecía a David. Entonces, amados hermanos, este hombre empezó a maquinar. Porque él dijo, solo le falta mi reino. Y ahí entendió él que este era el ungido que le había hablado Samuel, que lo iban a ungir por rey para que sea el próximo después de él. Porque él ya no era el rey delante de Dios, ahora era David, pero legalmente, ante los hombres, él era el rey. Amados hermanos, y desde ahí cogió un odio, una venganza, y empezó a luchar, amados hermanos, contra la corriente. Cuando no es la voluntad de Dios, es luchar contra la corriente, hermano. Y este hombre hasta el último día de su vida luchó contra la corriente. No le importó exponer a su familia, no le importó nada. Solo él luchaba por la corona, por el gobierno, por la fama, por la plata, por las mujeres, por el poder. Amados hermanos, tergiversó el llamado que Dios le dio a este hombre. Y no era un hombre que no había probado el Espíritu de Dios, hermano. Este era un hombre que había profetizado cuando venía en contra. Cuando recién lo llamaron al ministerio de gobernar, el Espíritu Santo vino sobre él. Después también vino cuando venía en contra de David y Samuel, también ahí profetizó, se humilló, Dios, el Espíritu Santo lo doblegó. Amados hermanos, no es que no había probado, hermanos, la unción del Señor, pero este hombre se aferró a lo material, hermano. Ese fue el inicio de la desgracia de esta familia de Saúl y del gobierno de él. Que él empezó a despreciar lo que lo podía ayudar, lo que lo podía, porque era un propósito de Dios que entre David, pero era en su proceso y en su tiempo, amados hermanos. Pero este hombre no quiso entender aquello y lo que hizo es hacer las cosas conforme su pensamiento, no conforme el propósito de Dios, hermano. Entonces, mire, hermano, dice, ¿qué pensó Saúl? Saúl pensó cuando escuchó estas alabanzas de estas mujeres danzarinas
que no lo estimaban como guerrero. Recordó posiblemente lo que Samuel le dijo, que Dios había elegido a su sucesor. Su comentario, dice, su comentario: no le falta más que el reino, revela el grado de su sospecha. Lo vigilaría para conocer sus intenciones. Mi hermano, empezó él a gastar la plata en perseguir a David, sin entender que se estaba quedando sin gente, porque la gente lo seguía a David, porque David se hizo un gran hombre lleno del Espíritu Santo, donde la unción caía, había victoria, hermano. Entonces, ¿cuál fue el peor error de Saúl, hermano? Dice, lo alejó a David de su vida, de su gobierno, de su David, mire, hermano, este hombre, cuando David mató a Goliat, este guerrero, este hombre demostró que en él había una capacidad que no había ninguno de los otros. Y el rey le había prometido que le iba a dar su hija, una hija, para que sea familia del rey, para que David sea familia del rey. ¿Y qué hizo este hombre, hermano? Desde el principio entró la maldad en él. Y este hombre, ¿qué hacía? Demoró, no recuerdo si 15 o 20 años para darle la hija. Y eso tenía que habérselo dado porque él era humano, hombre, necesitaba a su esposa. Era un jovencito en ese tiempo, más o menos podría haber tenido 15 años cuando mató a Goliat. 15 añitos, posiblemente. Y pasaron años para que le dé a su hija, amados hermanos. Ya la que le había prometido se la dio en matrimonio a otro hombre, y después vino la otra hija que lo amaba, que era la Mical, según ella lo amaba, amados hermanos, y del odio que el Satanás había sembrado en su corazón, ¿qué hizo? Dijo, le voy a dar mi hija para ponerle lazo y que lo maten los enemigos. Y le pidió 100 prepucios de los... Mira, hermano, aquí vemos, hermano, las obras de maldad y de perversidad, amados hermanos, del hombre, cuando el hombre cae de la gracia de Dios por rumores, por dejarse llevar de Satanás en la mente, que le maquina, le tergiversa las cosas. Y él, ¿qué hizo? Se le metió el diablo y dijo 100 prepucios. Porque como eran los filisteos, siempre andaban en grupos grandes, él dijo, aquí lo van a matar, aquí no lo va a lograr. Pero sin entender, amados hermanos, porque él sabía que Dios estaba con él, sin entender que Dios lo iba a guardar otra vez. Y esos prepucios, yo meditando y conversando a veces con un familiar, eso era hediondo, hombres que estaban en la batalla, eso era hediondo, eso es una aberración. Lo que le pidió es algo degradante, que le pidió 10 prepucios, que es la parte, todos conocemos lo que es el prepucio, que es lo que del miembro del varón, es lo que cubre al glande, que es la parte principal del pene del varón. Y eso, un hombre que está en guerra, que está en actividad, eso es suda y eso es apestoso, hermano. Aparte del peligro, amados hermanos. Pero sin embargo, David, amados hermanos, porque él quería agradar al rey, cortó 200 prepucios y se los llevó a este hombre perverso. Y este hombre pensó que lo iban a matar a David. Pero Dios siempre con David, amados hermanos, y con todos los que le sirven a él de corazón, hermano. Todo aquel que es llamado para servir a Dios no se irá de esta tierra sin que antes cumpla el propósito para el cual fue llamado, como Juan el Bautista. Él murió joven, hermano, o sea, no viejo. Él murió, no. Y amados hermanos, después de cumplir su ministerio, le cortaron la cabeza. Dios lo permitió porque ya se lo quería llevar a descansar. Ya había terminado su ministerio, hermano. ¿A qué seguir sufriendo aquí? Y Dios se lo llevó. Asimismo, nadie, hermano, que esté en la voluntad de Dios, Dios va a permitir que se vaya. Y si permite que se vaya es porque usted ya cumplió el ministerio, el propósito para el cual lo tuvo aquí en la tierra Dios. Por eso no se sorprenda si ve que un hermano joven, Dios se lo lleva, es porque ya cumplió su propósito. ¿Cuál sería? Solo Dios y Él lo sabe. Así nosotros también tenemos que entender que hay un propósito, hermano, en cada persona tiene un llamado y un propósito, hermano, y que tenemos que cumplirlo, porque si no nos vamos, amados hermanos, sin haber cumplido la meta para la cual Dios nos llamó. Entonces, mire, hermanos, ¿cuál es el inicio de la caída para muchas personas, amados hermanos? Mire, hermano, el legalismo y las obras.
¿Qué es esto? Rechazar la gracia de Dios para ser salvos por el cumplimiento de la ley, como se menciona en Gálatas 5:4. Es gente legalista que a través de su fuerza, a través de su voluntad, quieren hacer las cosas bien, quieren cambiar. También hay otros que tienen confianza en sí mismos, creen que se puede alcanzar la rectitud a través de los propios logros y esfuerzos. En lugar, dice, de depender de la gracia de Dios. Mucha gente, hermanos, dicen que ellos pueden dejar de fumar, pueden dejar de tomar, de endrogarse, por la voluntad que hay en ellos. Y muchos lo han hecho, muchos han dejado de hacer aquello por sus méritos, hermanos. Pero sin Dios, sin ayuda del Espíritu Santo, dejarán de hacer eso, pero entrarán en la fornicación, entrarán en el adulterio sin que se den cuenta, hermanos, porque por los méritos propios nadie puede vivir en santidad, como dice la palabra de Dios, sin la cual nadie verá al Señor. El legalismo en la práctica, hermano, dice vivir una vida de obediencia externa solo para impresionar a otros o satisfacer una agenda en lugar de buscar una relación genuina con Dios. Hay gente que abren iglesia aquí, que abren iglesia por allá, que abren iglesia por acá, tratando de demostrar que ellos trabajan, tratando de demostrar muchas cosas, amados hermanos, a los demás, pero no de agradar a Dios, hermanos, que es lo más importante. Por eso no olvidarnos que primeramente es agradar a Dios antes que a los hombres, hermanos. También la falta de humildad, la soberbia y la presunción, que son lo contrario a la humildad, dice, necesaria para recibir la gracia de Dios. Mire, hermano, la soberbia muchas veces nos hace que nos alejemos de Dios. La soberbia es la que hace que el hombre no busque a Dios, hermano. Que el hombre no se congregue. A mucha gente que dice, yo no tengo necesidad de ir a una iglesia para buscar a Dios. Yo en mi casa me arrodillo, leo la Biblia y eso es soberbia. Porque está yéndose en contra del patrón de Dios, porque Dios dice no dejar de congregarse como muchos tienen en ese tiempo, la gente del tiempo que hablaba el apóstol, mucha gente estaba haciendo eso y no es allí en ese tiempo solamente, sino en este tiempo hay mucha gente, hermano, que hacen lo que ellos piensan que es correcto. El diablo les mete, todos los pastores son corruptos, los ladrones son todos. Ya no voy a diezmar, no voy a ofrendar, no voy a ir a la iglesia. Y amados hermanos, quienes se engañan son ellos mismos por escucharle al diablo y no escucharle a Dios. Amados hermanos, es importante que nosotros entendamos que mejor es agradar a Dios que a los hombres. Entonces, ese es el secreto para mantenernos sanos en la fe. También la influencia negativa. Dice, seguir a personas que siembran discordia o que promueven la justificación por las obras en lugar de la gracia. Mi hermano, hay personas que influencian lo negativo, hay personas que influencian lo contrario a lo que la Biblia dice. Si nos unimos a esa gente, cuando usted vea que hay gente que solo... El otro día me vino un caballero, un hermanito entre comillas, me lo recomendaron para hacer un trabajo. Ese señor me lo recomendó otro inconverso. Y cuando él me fue a hacer el trabajo, me dijo, yo soy hermanito, soy esto y lo de aquí. Empezó a criticar al pastor. Bueno, después la próxima lo llamé a que me haga un trabajo donde yo vivo. Amados hermanos, y vino y empezó con la crítica al pastor. Estaba embelesado con el pastor, hermano. Me dice el pastor lo de aquí y yo tengo una mujer en Perú y tengo otra mujer acá. Y esto y el otro y el pastor no me va a visitar. Mire, la corrupción. Bueno. Y bueno, yo hablando, le regalé unas Biblias, todo el asunto, lo alimenté y todo el cuento. Y después lo llamé por el trabajo que me lo había dejado mal hecho, no había dejado bien hecho todo el trabajo. Lo llamé como 2 o 3 veces y nunca me respondió, nunca quiso venir a solucionar, pero eso sí cobró su platita. Me quería pedir hasta un aparato que tengo grande. Yo le dije que no, gracias a Dios me endurecí. Amados hermanos, porque eso yo lo necesito también a futuro. Y le dije que no. Y amados hermanos, las personas, amados hermanos, se creen ellos que están haciendo lo correcto delante de Dios, porque son gente que tienen una influencia negativa de parte de Satanás, porque solo andan pensando en la plata y haciendo quedar mal el testimonio del Señor Jesús.
Y eso que yo no le conté eso a la familia, porque si no, más se endurecen contra el evangelio, hermano. Pensando que esta gente que se llaman evangélicos son servidores de Dios y son servidores de las tinieblas, porque el que hace lo malo le sirve al diablo. Y por último, hermano, rechazo voluntario a Cristo. Hay gente que voluntariamente, amados hermanos, por servirle al pecado, rechazan la gracia de Dios, hermanos, porque le dan cabida, hermanos, al deseo del pecado. Para vencer aquello, no, hay una fórmula que es pedirle al Señor que le dé fuerza y que Él se encargue de alejarlo de las obras del pecado y pedirlo una y otra, si sigue haciendo usted lo malo, pedirle hasta que Dios, amados hermanos, si usted lo hace de corazón, Él lo va a sacar de ese pecado. Ya vamos terminando, hermanos. Dice, por último, dice consejos para mantenerse en la gracia. Aquí encontré unos consejos que dice descansar en Cristo, cultivar la humildad, evitar el legalismo. Dice mantener la fe y el arrepentimiento, hermanos. Y eso son unas cositas que hay que analizarlas, meditarlas para mantenernos en este avivamiento, hermano. ¿Y cuál es la moraleja de esta enseñanza? Es saber reconocer a Dios en cualquier logro que nosotros tengamos. Nunca decir, ay, yo lo logré porque lo de aquí. No, lo logramos porque Dios nos dio la sabiduría, porque Dios nos dio la fuerza, porque Dios nos dio el vigor. Amados hermanos, siempre honrar a nuestro Dios, que es nuestro dueño, nuestro amo y nuestro Señor. ¿Y a qué nos llama Dios, hermanos? ¿A qué nos llama Dios con esta enseñanza, hermanos? A depender de Él a través siempre de su palabra, hermanos. Siempre confiando en que la palabra de Dios es la única, hermano. El único mapa, brújula que nos va a guiar a la salvación. Por eso lea las escrituras, leer todas las escrituras, hermanos. Así que damos gracias a Dios por esta enseñanza y vamos a orar. Alcemos nuestras manitos al cielo y vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este día por tu amor, tu misericordia, mi Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tú no has cambiado, mi Señor. Gracias, gracias, gracias. Trino Dios, manifiéstate en la vida de todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Que tu buen espíritu visite cada gente con deseos, Padre, de encontrar el propósito y obedecerlo y cumplirlo, Padre. Glorifícate en aquellos que tienen la meta trazada, Padre mío, para avanzar la carrera que hay por delante. Enviamos, Padre, tus ángeles a ministrar donde hay necesidad física, Padre. Donde hay dolor, angustia, cualquier necesidad, enviamos ángeles de Dios para que den, Señor, la medicina, para que den la sabiduría, para que den la salida a las personas de cualquier aprieto, Padre, para que se abran puertas selladas y cerradas, se abran. En el nombre de Jesús se abran por el poder de Cristo. Se abre esa puerta, se abran las puertas para que puedan salir de aquel camino, de aquella dificultad, de aquella necesidad, de aquella tribulación. En el nombre de Jesús, Padre mío, te agradecemos creyendo, Padre, creemos, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice cada hermano, cada hermana, mi Señor, que está escuchando esta palabra, Dios mío. Derrama de tu buen espíritu, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén, amén. Amén, mi sierva.